Los registros akáshicos es algo que podríamos decir que se ha puesto de moda en los últimos años. Muchas personas escuchan acerca de esto y pocas personas realmente explican de qué tratan o qué son los famosos registros akáshicos. Para poder comprender este tema es necesario entender su origen. Podríamos decir que la primera persona que habló de algo parecido fue Elena Petrovna Blavatsky, la creadora de la teosofía. En la época en donde Elena Petrovna Blavatsky escribió sus grandiosos libros como La Doctrina Secreta, Isis sin velo, El sonido del silencio, etc., no existía lo que ahora conocemos como la mecánica cuántica. Por lo tanto, tenía que acercarse o hablar de conocimientos antiguos, principalmente el conocimiento esotérico del Medio Oriente. Y en este sentido, digamos que habló de algo parecido a esto que sería el Akasha. El Akasha, en realidad, podríamos decir que es el éter. El éter es este espacio o no espacio de energía que se encuentra en el vacío. Si eres una persona que realmente está muy metida en estos temas, esto que explican acerca del éter no es muy distante de esto que es el vacío cuántico o el campo cuántico, dicho de otra manera mucho más asequible. Alguien que también contribuyó a esta idea fue Alfred Percy Sinnett en su libro Budismo Esotérico en el año de 1883, que por cierto recomiendo bastante. Es un gran libro que habla del budismo, pero desde un punto de vista que podríamos decir no tan público, más bien en un sentido precisamente secreto, y lo relaciona con muchas cosas de la teosofía, por cierto. No podemos también pasar por alto al famosísimo C.W. Leadbeater, que también perteneció a la corriente teosófica, y precisamente él fue el primero en decir directamente que existía un registro akáshico, un registro que guardaba las memorias, por ejemplo, de la Atlántida. Años más tarde, quien realmente se encargó de hacer muy famoso esto de los registros akáshicos fue el famosísimo Edgar Cayce, conocido también como el profeta dormido. Bueno, a algunos les gusta llamarlo el profeta durmiente, pero yo considero que en realidad sería el profeta dormido. Esto es porque Edgar Cayce era una persona que tenía la habilidad de leer estos registros akáshicos cuando se encontraba dormido o cuando estaba inducido en una hipnosis. En fin, su historia es bastante compleja para narrarla en este video, pero considero también que si te interesa el tema, investigues la vida y obra de Edgar Cayce. Ahora, pasando al tema que nos interesa en esta cápsula, en este compartir, podría decir que para la época en que este título llamado Registros Akáshicos surgió, podríamos decir que le quedaba muy bien, pero ahora, en pleno siglo XXI, en este año 2023, creo que lo más certero es hablar de registros cuánticos. Es decir, acceder a los registros akáshicos no es otra cosa que acceder al campo cuántico, a este campo que contiene todas las posibilidades infinitas y todos los tiempos pasados, presentes y futuros. Al respecto de esto, sin temor a equivocarme, podría decirte que los estudios de la visión extraocular del Dr. Jacobo Greenberg en realidad están muy relacionados con lo que es leer registros akáshicos en sus etapas más profundas de investigación. Se trata de acceder de manera consciente a ese campo cuántico que se encuentra dentro de todos nosotros. Debemos recordar que la realidad está siendo generada por la conciencia cósmica, y todos en realidad somos uno. Por lo tanto, cualquier persona que pueda acceder a su propio campo cuántico, a su propio campo de conciencia trascendental,
en realidad podría leer un registro o los registros akáshicos. Ahora, ¿recuerdas que hace unos minutos te hablé sobre Edgar Cayce? Edgar Cayce fue extraordinario en su época porque tenía esta capacidad de demostrar que en verdad podía leer acontecimientos futuros, tanto colectivos como de personas, es decir, de individuos. Lo demostró. Y también hizo muchas lecturas, por ejemplo, de la Atlántida, obviamente también sobre el futuro de la humanidad, profecías y un montón de cosas. Pero las cosas que llegó a hacer Edgar Cayce fueron tan extraordinarias porque realmente pudo, en muchos de los casos, demostrar que lo estaba haciendo. Sin embargo, en la actualidad, creo de manera personal que existen muchas personas que ofrecen lecturas, talleres o cursos sobre cómo leer los registros akáshicos, lo cual me parece muy bien. Sin embargo, este tema se puede prestar muchísimo a la charlatanería, porque cualquier persona te puede decir que puede leer los registros akáshicos del pasado y decirte un montón de incoherencias. Como siempre, es el gran problema de este tipo de enseñanzas que podríamos decir avanzadas, que se prestan muy fácilmente a un montón de prácticas que considero nocivas o que son para engañar a las personas. Si comprendes todo esto, creo que la mejor manera en que puedes protegerte o tratar de buscar a la persona correcta que lea los registros akáshicos o que dé talleres de esto, es que primero te lo demuestre. Y es tan simple como que te diga algo que nunca nadie le has contado a nadie y que te diga eso que ha pasado en tu vida. Es decir, que sea capaz de acceder a un secreto o a una información que en verdad es secreta en tu vida y que te demuestre que en realidad puede acceder a ese registro. Porque eso es exactamente lo que hacía Edgar Cayce. No lo hacía para demostrarlo, simplemente lo hacía. Entonces, creo que una manera muy fácil de poder saber si realmente una persona tiene acceso al registro cuántico, a los registros akáshicos, si quieres llamarlo así, es que primero te haga una demostración de algo que tú puedas comprobar por ti mismo, alguna cosa que en verdad a nadie le hayas contado y que no hay manera que puedas saberlo. En verdad, en comparación a Edgar Cayce, hay muchas personas en la actualidad que dicen leer los registros akáshicos y contar cosas del pasado o de personas que se atreven a decir, en verdad, cosas muy fuertes que ni siquiera Edgar Cayce se hubiera atrevido a decir. Y esto lo puedes simplemente buscar por ti mismo, estudiando la vida y la obra de Edgar Cayce. Y te estoy hablando de alguien que en verdad demostró estabilidad y que tuvo muchos problemas también por esto. Cuando lo investigues te vas a dar cuenta cómo él ni siquiera quería dedicarse a eso, pero tenía que hacerlo. Era su misión de vida. Tenía esta misión específica y no podía evitar hacerlo. Era en cierta forma obligado por una fuerza espiritual a hacerlo. Y en verdad, lo repito, si quieres saber más de su historia, investígalo, porque en verdad es muy interesante y considero que es bastante aclarador sobre este tema. Así que bueno, espero que esta información te resuene, te sirva, y les mando un abrazo muy grande, y ahí se ven en el espejo. ¿Cuál espejo? El espejo de la realidad. Abrazo de luz.